llamas arroz. Ahí tiene pues. Bienvenidas y bienvenidos a el podcast Latinotopía, este espacio para la comunidad latinoamericana en Alemania, en donde presentamos temas de interés para los migrantes, para las mujeres y hombres que viven en Alemania, que tratan de llevar sus procesos de integración, de disfrutar de este país, de llevar su vida familiar, su trabajo. Y traemos siempre invitados especiales. En esta oportunidad nos acompañan dos mujeres integrantes del movimiento Una Menos de Nuremberg, un movimiento internacional que nació en Argentina, que se ha extendido a lo largo de toda la geografía latinoamericana, que está presente también en Europa. Y ellas nos van a comentar qué es lo que hace este movimiento feminista en Nuremberg y nos van a hablar también de feminismo, de migración, de, de tantos temas. Entonces vamos a darles la bienvenida en nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos a María Paz Soto, que es chilena, y a Sige Vargas, que es mexicano, estadounidense, y que nos acompañan en esta charla sobre el feminismo y sobre lo que es el movimiento Ni Una Menos en Nuremberg. Bienvenidas. Sige, cuéntanos un poquito primero de tú, así una pequeña presentación para que sepamos con quién estamos charlando, cuánto tiempo llevas aquí en Alemania, un poquitico, un par de frases como para conocerte mejor. Claro, sí, bueno, yo llegué a Alemania hace 5 años, ya van a ser en julio 23 para ser exactas, y nací en México, en la frontera, nací en el estado de Sonora, y después emigré para Estados Unidos, y bueno, al ser fronteriza he vivido entre los dos países desde que tengo uso de razón, y pues decidí venir a Alemania a estudiar mi maestría, que es la maestría de las Américas, la terminé en el 2020. Ahora estoy buscando trabajo como escritora, que es a lo que me dedico y a lo que me quiero dedicar. Y bueno, formo parte de Una Menos desde el año pasado. Y pues siguiendo el activismo, no se puede a veces acá tanto, entonces encontré en Una Menos y ha sido mi lugar donde he estado y me siento cómoda conmigo. Muy bien, y de eso vamos a conversar ahorita más adelante de una forma más amplia. María Paz Soto, que es chilena, cuéntanos, ¿cuándo llegaste a Alemania? Yo llegué en agosto del 2019, llegué por mi esposo como reagrupación familiar y bueno, es primera vez que voy en el extranjero y por lo tanto me considero una migrante latinoamericana. Actualmente trabajo como Betreuungskraft y de profesión soy trabajadora social y me encuentro aún en los trámites de convalidación de estudio. ¿Y cuándo llegaste a Ni Una Menos? Yo Movimiento. llegué, creo que el fines del 2020, bueno, creo, no estoy segura, creo que fines del 2020 que me uní al grupo y empecé ya a participar activamente. Pero vamos a hablar un poquito de la historia, porque yo creo que, bueno, el movimiento Ni Una Menos comienza en Argentina, luego de un acontecimiento tremendo de violencia, un femicidio contra una adolescente, si no me equivoco, Sí. una chica muy joven, y este sentimiento de indignación, esto generó una movilización multitudinaria en el 2015, si no estoy mal en las fechas. Sí. Y cuéntanos un poquito de la historia tú, Sige, del movimiento como tal, más allá de lo que he contado, este movimiento Ni Una Menos, cómo surge, cómo se expande. Sí, Sí. bueno, como tú lo has dicho, empezó en Argentina. Después de empezar en Argentina, se empezó a extender por toda Latinoamérica con un objetivo, varios objetivos, pero el principal era pues la violencia contra la mujer, los feminicidios, son algo que existen y siempre han existido, entonces se luchó porque antes eran asesinatos ocasionales, entonces se luchó para que se le usara la palabra correcta, que es feminicidio, y bueno, se vio desde la Patagonia hasta México, y cada país ha encontrado su manera de representarlo.
las feministas y les feministas hemos encontrado muchísimas maneras de hablar sobre nuestros problemas latinoamericanos. Aunque nos asemejan varios problemas que tenemos en común, varias metas que tenemos en común como personas latinas, pues cada país tiene sus prioridades y cada país tiene sus luchas, porque hay mujeres de diferentes etnias. Entonces, es bonito verlo, ¿no? Que cada una lo ha moldeado a las necesidades de su país, incluso de su estado o ciudad en los que están en toda Latinoamérica. Y bueno, ha emigrado y nosotros lo trajimos para allá también el nombre. Exactamente, llegó hasta Nuremberg y a Nuremberg, ¿cuándo llegó concretamente? ¿Cuándo empezaron ustedes, este grupo de mujeres latinas, las actividades acá en Nuremberg? De pronto, María, ¿puedes contarnos? No estoy 100% segura, pero creo que a partir de la marcha del 8 de marzo de 2019 fue cuando ahí las chicas se juntaron, se dieron sus contactos y ahí ya empezó todo. Se empezaron a organizar, a juntar y ahí ya se asentó acá en Nuremberg. Comenzaron antes de la pandemia y la pandemia me imagino que ha paralizado un poco las actividades, el movimiento lo ha puesto en stand-by o ustedes siguen comunicándose. ¿Cómo hacen para mantener vivo el movimiento a pesar de la situación que vivimos ahora? Es difícil porque nosotras, o sea, como comentó María, en el 2019 una compañera, Vanina, tuvo la idea de, miró a varias cuantas mujeres y dijo, son latinas, apunten sus correos en esta hojita, ¿no? Y así se creó el grupo, pero no hubo tanta movilización, se intentó, hubo unos fallos, y ya fue hasta el 2020 que dijimos, bueno, vamos a arrancar. Y claro, después del 8M. Entonces, Sí. después del 8M, ya la siguiente semana fue la pandemia y fue como, wow, ¿qué hacemos? Nos pusimos de acuerdo durante la pandemia. ¿Fue en marzo? ¿O no? Sí, fue en marzo. Sí, marzo. Sí, en marzo, exactamente. Sí. Y decidimos, pues, tener nuestras redes, porque no podíamos, o sea, era muy limitado ir a las calles, era muy limitado juntarnos, entonces dijimos con las redes, o sea, vamos a empezar con las redes y empezamos a publicar nuestras preocupaciones, las luchas latinoamericanas, lo que queríamos, y empezamos, entonces creo que han sido las redes las que nos han mantenido pues moviéndonos y vivas, como quien dice. Empezaron en las redes sociales y han tenido acogida. Hicimos el programa de Latinotopía, el de febrero, precisamente con una compañera de ustedes, con Paola, y noté cuando anunciamos en las redes sociales el programa, la tremenda acogida que tiene la iniciativa de ustedes, el movimiento. Por Instagram publicamos precisamente un anuncio tuyo, dije que fue bastante visitado, muy visto, y internamente por las redes me enviaban mensajes, qué interesante, este programa está muy bueno, qué tema tan valioso. ¿Por qué será que llama la atención? O sea, bueno, hay una cosa que es evidente, que es el feminismo tiene tremenda actualidad, porque desafortunadamente este absurdo de la violencia contra la mujer es una cosa presente y tremenda. Pero ustedes, además de eso, ¿qué piensan que puede hacerlo tan, ¿cómo decirlo? Como tan apetecible este tema, tan atractivo, María. ¿Tú qué opinas? Nosotras pensamos de que, bueno, de partida es un fenómeno mundial que se da en algunos lugares obviamente más fuerte, más polémico quizá, si lo comparamos acá con Alemania, que se ve mucho menos, quizá no se difunde mucho o el movimiento no es tan fuerte como lo es en Latinoamérica, que hay un descontento igual y se hace conciencia de que estos temas a estas alturas, bueno, se deben seguir hablando y se deben seguir hasta que haya transformaciones. Y nosotras también lo observamos desde nuestra perspectiva como mujeres migrantes, que más duro nos toca también. Es increíble que de pronto los que estamos aquí en Alemania no notamos tanto esa discriminación y esa
bueno, la violencia contra la mujer, porque de pronto aquí se ha avanzado un poco, uno podría decirlo. Creo que falta mucho, o sea, en todo el mundo falta, pero hay ejemplos extremos que nosotros vemos en las noticias, por ejemplo, la situación de Afganistán, que es una situación ya extrema de discriminación contra la mujer, o en otros países también orientales, en fin, pero en América Latina también. No sé, ¿qué se puede hacer para ir superando esta situación tan absurda? Que habría que hablar más allá del machismo, no sé, como de una relación absurda en que se tiene a la mujer en una situación de, no sé, ¿qué me cuentas? Sí, sí, porque estoy yo de realmente, es algo que uno realmente no alcanza a entender, cómo superar eso. Es muy complicado. Nosotros en Ni Una Menos, aquí, bueno, Ni Una Menos en general en Latinoamérica, también es un colectivo que es anticapitalista y antirracista. Porque si nos ponemos a analizar la estructura en la que vivimos, en un mundo como el que estamos, capitalista, no hay un derecho para la mujer o para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Entonces, se tiene que mirar todo, empezar a construirlo. O sea, es una pirámide que nos está matando. Entonces, tenemos que empezar a hablar, a escuchar las narraciones, a escuchar los relatos, a escuchar lo que tenemos que decirnos para poder encontrar soluciones como comunidad, como lo que somos, una sociedad. Y a veces se nos olvida que vivimos en sociedad y preferimos ser egoístas, pero si encontramos espacios, que es lo que también quieren en Nuremberg, espacios donde nos escuchen, donde se pueda hablar, donde no simplemente nos puedan decir, sino podamos hacer acciones, podamos tomar, ¿sabes? Como si contamos, hemos sufrido discriminación, que otra gente nos pueda ayudar, que otra gente nos pueda apoyar. Entonces, crear redes para poder ir atacando el problema, porque solas no se puede, se necesita a los hombres, se necesitan a las mujeres, se necesitan a las personas no binarias, necesitamos estar todos juntos para poder atacar el problema principal, que es algo que nos está oprimiendo, al menos que no seas, al menos que seas un hombre blanco, heterosexual, multimillonario, tu vida está perfecta, pero Claro, claro. la mayoría no lo son. Entonces, Sí. trabajar en comunidades es lo que nos ayudaría para poder ver todo lo que nos está matando. Hay que discutir esos temas. Yo creo que las ideologías están muy fuertes, a ver, las ideologías, porque eso, las religiones, el capitalismo que tú mencionabas, todas estas ideologías están marcadas mucho por el patriarcado, ¿cierto? Por la figura como que el hombre es más importante que la mujer, cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, yo cuento mi experiencia personal. He cambiado de roles con mi esposa desde hace unos años y soy amo de casa. Eso no es muy común, pero No. ese ser amo de casa ser amo de casa es como una escuela también para uno sensibilizarse no sé, como de apreciar las labores que hacen muchas mujeres, muchas mujeres en todo el mundo están al frente del hogar y es un trabajo que no es valorizado, por ejemplo. Igualmente, periodistas a veces ganan menos que hombres periodistas, gerentes de empresas mujeres ganan menos que... Es de verdad un problema muy complejo, muy grande y un problema cultural, ideológico, difícil de ir superando, ¿no? ¿Ustedes en Ni Una Menos son solo mujeres o tienen también hombres aquí en ese espacio? ¿O están solamente mujeres? Hasta ahorita Somos puras chicas, Puras sí, chicas. sí. Y en el movimiento Ni Una Menos, María, en el movimiento Ni Una Menos, así a nivel internacional, ¿están solo las mujeres o también le dan cabida a algunos hombres en ese espacio? ¿O cómo se mueve? La María? verdad,
ahí tendríamos que puntualizar, por lo menos nosotros aquí en el Ni Una Menos Nuremberg, nosotras estamos abiertas a la comunidad diversa, LGTBQ+, Sí, y no tenemos ese sesgo, como diría el feminismo radical, que no, somos mujeres y mujeres sí, digamos, Biológica. mujeres que nacieron sí. mujeres biológicamente, no, Ajá. nosotros no tenemos ese sesgo, entonces estamos abiertos. Si un chico trans, una chica trans se quiere unir, nosotros obviamente la recibimos, pero eso depende igual de cada organización y de la corriente feminista que ellas sigan también como tal. Mm. Ujú. Claro, claro, porque yo creo de verdad que el feminismo es una tarea, bueno, claro, de todos, que las mujeres la están llevando, pues se ponen de frente en las marchas, en los movimientos, ¿no? El pensamiento, pero que también este es un llamado, digamos, a todos los hombres que nos están escuchando en este podcast y que nos ven, a que metan en su cabeza también como un poco el pensamiento feminista. Yo creo que hay que ser más feminista que machista para que esto vaya moviéndose para adelante, yo creo, ¿cierto? Claro. Sí, no, sí, y como tú lo has dicho, o sea, esto se necesitan a los hombres, se necesita a los hombres que son más, que desafortunadamente en la sociedad tienen más atención que nosotras. Entonces, sí, yo creo que si el hombre tomara ese rol y dijera, ok, voy a usar mi privilegio para poder crear un mundo más equitativo, estaría genial. Sí, 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 yo creo que toca de verdad, bueno, desde las estructuras más altas, y ya la mujer ha demostrado, o sea, es simplemente, hemos tenido estadistas de la talla de Angela Merkel, Sí, superior a muchos otros estadistas hombres en el mundo, y en todas las ramas, o sea, es una discusión hasta absurda ponerse a decir que quién es mejor que quién. Sigue, ni una menos está aquí en Nuremberg. Aquí nosotros han mencionado que a través de las redes sociales se pueden comunicar los que quieren fortalecerlo, que quieren participar en el movimiento. Ampliemos un poquito más esa información. Los que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan, eh, ¿qué tienen que ser para integrar el movimiento, para estar con ustedes? ¿Hay condiciones o simplemente es comunicarse? Cómo es esta parte de integrar el movimiento? pues o sea, no hay ninguna entrevista, ni prueba, ni examen, simplemente escribirnos a nuestras redes y listo, o sea, simplemente buscamos personas que tengan una mirada interseccionalista, o sea, que estén a favor de la integración, no la separación, y pues, o sea, que apoyen a la comunidad LGBTQ, apoyen a la comunidad no, o sea, diversa, que también tengan un sentido comunitario, o sea, queremos ese tipo de feminismo comunitario, feminismo donde todos y todas y todes seamos incluidos. Entonces, básicamente eso es lo que sería la única, como, no es regla, sino Mm, tendencia o tipo de feminismo en que nosotras estamos luchando, y también es un feminismo decolonial. Entonces, si alguien está interesado en esto, pues puede escribirnos. Están ahí las puertas abiertas para entrar y para discutir, y para marchar juntas cuando están estas actividades y estas protestas. María Paz, ¿ustedes se reúnen periódicamente o cómo es la vida, digamos, del movimiento a pesar de la pandemia? Sabemos que eso ofrece limitaciones, pero ¿cómo es la dinámica ya, digamos, de Ni Una Menos Nuremberg? Mm, ¿Cómo funciona? Nuestra dinámica es horizontal, todos los que quieran participar son bienvenidos, cada uno puede aportar de la manera que pueda, digamos, creando contenido en internet, organizando nuestras juntas, digamos, que las hemos hecho en Nürnberg, en Würzburg también tenemos compañeras, en Erlangen hemos hecho, bueno, durante el año pasado, obviamente con aforo limitado, nos Ujú, juntamos nosotras, hacemos un picnic, conversamos, nos ujú. coordinamos en las redes sociales u otras organizaciones, pero hemos sabido mantener el contacto a pesar de las restricciones que tenemos a través de las redes sociales que nos han ayudado muchísimo este tiempo.
Mencionaste algo importante que es que Ni Una Menos, el movimiento está vivo no solamente en Nuremberg, sino en varias ciudades de Alemania. Digamos, los grupos de las diferentes ciudades están articulados, hay como formas de comunicación entre todos. ¿Funciona eso? Creo que nuestra compañera Vanina tiene contacto con Menos Berlín. Sí. Yo no, o sea, yo personalmente no he hablado con ellas, pero también tenemos contacto con Menos Múnich. Ahí nos apoyan, reposteamos cosas, reposteamos, no sé cómo se diga, pero entre las redes sociales nos apoyamos. También está Ni Una Menos Viena, creo, ¿no, María? Sí, Viena también. Es un movimiento que está muy extendido, muy fuerte, ¿cierto? En la página de internet de Ni Una Menos, que creo que es, bueno, ahora no recuerdo el link, no lo traje, hay una página que es Ni Una Menos, ahí aparece todo también como la filosofía del movimiento, ¿no es cierto?, las propuestas que hay. Quizás podríamos hablar un poquito de eso, como cuáles son esas banderas de lucha que tienen Ni Una Menos. Sé que está el tema del aborto libre como un tema muy importante, esa lucha contra el femicidio. ¿Podrías de pronto recoger un poquito esos puntos? ¿Cuáles son como los puntos principales del movimiento? Como tú lo has dicho, William, uno de los movimientos principales es aborto. Es aborto legal, aborto gratuito y aborto seguro para todas las personas gestantes en América Latina. Es una de las banderas, la marea verde, es una gran marea en toda Latinoamérica, pero también hablar sobre la violencia contra la mujer, hablar sobre la violencia contra nuestras hermanas trans, contra nuestros hermanos trans también. Básicamente también luchar por la integración, por un mundo más equitativo, por nuestra tierra. No solamente se lucha por lo que somos como personas, sino también nuestra tierra, ¿no? El feminismo comunitario, el feminismo Ni Una Menos, también tiene conexión con la tierra, porque es un feminismo que también incluye el feminismo indígena, y como lo sabemos, muchas personas indígenas tienen una conexión muy grande con la tierra. Entonces, al dañar ese espacio, esa tierra, por la explotación, el capitalismo, pues se daña también el cuerpo, ¿no? Entonces también se representa en Ni Una Menos el amor a nosotras mismas, el amor hacia la tierra, la protección hacia lo que nos rodea, hacia nuestros espacios. Sí. Bueno, básicamente. Sí, recogen varias cosas así de verdad, de mucha actualidad, muy importantes ahora. María, ¿está articulado también, digamos, este movimiento migrante, digamos, el Ni Una Menos que está aquí presente en Europa de mujeres hispanoparlantes, o sea, latinoamericanas, españolas, mujeres hispanoparlantes? ¿Está articulado esto con el movimiento feminista local, alemán en este caso? ¿Tienen contacto ustedes con los grupos feministas de acá? ¿Hay intercambio? ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso, María? Sí, interesante la reflexión. Bueno, nosotros obviamente lo hemos hablado varias veces. Nosotros hemos participado en actividades en conjunto, por ejemplo, con Flinta Comité. Organizamos una actividad en la que nos encontramos con el movimiento zapatista. Esto fue en octubre del año pasado, que estuvo buenísimo. También participamos en un podio sobre femicidio con la organización, en español sería como Romper el Silencio, Das Schweigen durchbrechen, donde se invitaron a expertas también en el tema y participamos nosotras como organización. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay barreras tanto idiomáticas y también como, digamos, como visiones, formas de ver el mundo. Nuestro feminismo, digamos, quizás es más, digamos, tiene más pasiones, más fuertes. Nosotras lo demostramos cuando protestamos en las calles, digamos, y tenemos la sensación de que el de ella es como más, quizás más rígido, más estructural. Entonces, por lo mismo, nos cuesta un poquito ponerse de acuerdo porque
ellas, claro, ellas son mujeres europeas, mujeres blancas, y nosotras venimos de otra realidad, somos mujeres latinoamericanas, del sur, racializadas también, que vivimos otras experiencias. Entonces, ponernos de acuerdo y de que las chicas acá, digamos, las organizaciones entiendan que ellas son, digamos, privilegiadas en relación con nosotras, eso se nos ha hecho difícil, digamos, la interacción, y que sea horizontal, digamos, que nosotras tenemos nuestra propia voz y nuestro propio pensamiento que nosotras queremos comunicar, y básicamente ya intercambiar las ideas, que aquí nadie es mejor que la otra o que el otro, no, sino que trabajar en conjunto, hacer comunidad, pero eso nos ha costado principalmente por ya barreras idiomáticas y también de como visiones, formas de pensar, pero hemos logrado, pero siento que nos falta todavía por ambas partes, Pero porque que cuesta llegar a un sí, consenso, digamos, como que sí. podamos trabajar así a la par. Sí. Sí, sí. Pero lo que mencionas, María Paz, me suena supremamente interesante, escuchándote y como señalas ciertas diferencias. En realidad, esas diferencias, yo creo que en un diálogo constructivo, muy crítico, pueden, me parece, convertirse no sé, en fortalezas y en un intercambio muy rico de esas diferencias, porque te escuchaba y escuché y recuerdo lo que mencionaba Sige, de cómo el movimiento feminista latinoamericano también se articula con el movimiento indígena, ¿no? Con ese movimiento de las indígenas que también tienen toda la tradición del buen vivir, del contacto con la madre tierra y todo eso. Entonces, me imagino que eso, ese intercambio debe ser muy enriquecedor. ¿Cómo lo has visto tú, Sige, en esos intercambios migrantes latinoamericanas feministas con feministas europeas? Sí, nos ha tocado mucho interés. Obviamente para ellas es como totalmente diferente y nuevo, ¿no? O sea, algunas se han escuchado de los movimientos indígenas o del contacto con la naturaleza, que podemos llegar a tener algunas feministas que también nos conectamos con la naturaleza. Pero claro, aquí es totalmente diferente porque iniciando que pues Alemania fue un país colonizador y nosotros fuimos una colonia, entonces partiendo desde ahí toca a una como empezar a deconstruir todo eso, ¿no? Entonces a ellas, como dijo María, a veces les cuesta y en la plática con los zapatistas creo que nos costó como 2 horas de explicación. Se tiene que trabajar en comunidad, que es algo horizontal, pero ellas decían, claro, era muy gracioso, se podría decir, porque ellas decían, pero no van a una institución, pero no tienen cargos, ¿sabes? Como todo lo querían muy estructurado. Entonces, claro, traducir nuestra realidad latinoamericana a un idioma que apenas nos podemos comunicar, a su realidad, a poderle explicar con sus palabras. Fueron 2 horas de diálogo, pero cuando lo llegaban a entender, yo pude mirar en los ojos de ellas como, wow, ¿sabes? O sea, Sí, ok, sí, ok, sí, sí. como, y fue muy bonito porque pues a nosotras también nos ayuda a poder comunicarnos Sí, y a ellas poder entenderlo y poder hablar y entender nuestras necesidades. sí. Pero Yo sí, creo que sí. Hay una gran riqueza, digamos, de los movimientos que buscan el cambio social, feministas o contra el racismo, o no sé, como contra el capitalismo salvaje, movimientos alternativos por economías solidarias, todo eso. En ese intercambio es fundamental porque a veces unos movimientos contra el racismo de pronto no tienen ese enfoque tan feminista. Entonces yo creo que ese intercambio es fundamental al interior de todos estos movimientos para que el cambio sea integral y sea más amplio. Bueno, para terminar, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué proyectos hay? Nos contaban que está un poco, pues el movimiento un poco paralizado también como todo por la pandemia. Eso impide un poco a veces el encuentro, la comunicación, pero hay proyectos así mm, a futuro de ustedes que han planeado, que nos pueden compartir, que tienen así en la mira.
María, ¿lo dices tú o lo digo yo? Bueno, lo más próximo, bueno, ahí nos complementamos. Lo más próximo, nuestra participación el próximo lunes en la Semana Latinoamericana. Y también nosotras nos vamos a volver a juntar una vez que ya las medidas se relajen, convocar a más personas para la organización, juntarnos, conversar, seguir realizando nuestros posteos, creando contenido también y participar, por supuesto, de la marcha del 8 de marzo y así. Hay mucho que hacer, ¿no? Sí, de Sí, pronto complementar. no, sí, queríamos también volvernos a juntar en un café, porque también, claro, es que también ha sido un año difícil para nosotras, la pandemia, cada una de nosotras tuvo pues, sus luchas internas también. Mm. Entonces, sí queremos volver a juntarnos en un café, hacer pues un llamado en las redes para que más chicas y chicos, pues, nos encantaría que fuera tal vez más personas que solamente no se identificaran como mujeres. Hasta eso hemos buscado o hemos intentado abrir la oportunidad, pero hasta ahorita no ha llegado. Pero no es cierto, en un picnic llegó una persona. Sí, Ajá, Yo me ajá. acordé, era un niño ahí muy lindo. Pero bueno, sí, o sea, estamos esperando los veranos. En el verano pasado fue donde tuvimos la oportunidad de hacer más picnics y eso lo disfrutamos demasiado. Ujú. Sí. Bueno, sí, lo cierto, lo que estamos viendo y que ustedes han mencionado es que ni una menos empieza a, ser- a visibilizarse, a verse mucho aquí en Nuremberg, en Alemania, en todo. Estos días el podcast lo grabamos en enero, los podcasts siempre quedan así, es como un libro que queda en una biblioteca y de pronto nos van a escuchar dentro de 2 meses cuando ya pasó la Semana Latinoamericana, pero entonces decimos que en esta época han tenido bastante presencia ustedes, estuvieron en el programa de Latinotopía, hay una exposición y están aquí con nosotros en el podcast y pues insistimos en que las conozcan, que se acerquen, que las sigan en las redes sociales. Esto lo transmitimos también en YouTube y los que lo ven pues ven los datos de contacto ahí en el video, pero vamos a mencionarlos también en el audio, en el podcast. María, cómo encontrarlas en las redes y cómo contactarlas al correo electrónico. De pronto tú no lo puedes mencionar para que quede también a nuestros oyentes del podcast. ajá, claro, sí, nos pueden contactar por vía Facebook, ni una menos Nuremberg, también por el Instagram, que también se llama ni una menos Nuremberg, por el correo electrónico también, ni una menos nbg @gmail.com también, y estamos totalmente dispuestas a compartir, a organizarnos, a hacer algo, entrar en comunidad y por supuesto conocer a muchas más personas y seguir en esto porque estamos convencidas de que sin acción no se va a lograr mucho. Nosotras, el discurso no puede quedarse ahí, hay que hacer algo y lo tenemos que hacer nosotras, nosotros, por nosotros mismos. Exactamente, una iniciativa feminista de mujeres latinoamericanas, españolas, de mujeres hispanoparlantes en Alemania, presente en diferentes ciudades. Los que nos escuchan en otras ciudades, miren si están allí, ni una menos. Nuestros oyentes de Nuremberg ya las tienen acá, están acá, ni una menos NBG se encuentra en las redes sociales y también ni una menos NBG @gmail.com para quien quiera comunicarse, interactuar, sugerir cosas, encontrarse, no sé, platicar. Entonces, quiero agradecerles mucho el haberme acompañado en esta edición del podcast y desearles pues éxitos en este movimiento y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en Latinotopía. Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad. Muchas gracias. Y nos seguimos comunicando. Chao, chao, y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Síganos en las redes, @Latinotopía, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Suscríbanse y acompáñenos en esta aventura de comunicación migrante. Chao, chao.